la oración para elevar la conciencia de Anibesan, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Shanti, Shanti, Shanti Om. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos. Entonces, hoy tenemos nuevamente la suerte y el honor de tener a Manuel Fernández, que nos continuará introduciendo en el mundo de la Cábala, la Cábala teosófica. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes por el interés. A modo de, digamos, de introducción o de astra, el propósito de esta ponencia, que será bastante, vamos a intentar que sea bastante breve, decir que, bueno, la Cábala hebrea es la tradición mística y profunda del judaísmo, realmente. Es la parte más esotérica de la Torá y es su estudio, y se fundamenta principalmente en dos pilares, que es Génesis 1 y Génesis 2. A través de lo que hagamos hoy vamos a intentar explorar algunos conceptos para tener un poquito más de claridad, ¿no? Sobre todo adaptados a la teosofía, que muchas veces hay lecturas que mencionan, por ejemplo, el árbol de la vida, mencionan el Ein Sof, y determinadas cosas que son términos cabalísticos, a fin de que al menos podamos tener una comprensión más exacta de qué es lo que estamos viendo. Entiendo que muchos de ustedes sí sabrán lo que es, pero habrá alguien que no lo sepa, ¿no? Bueno, pues principalmente para ese grupo, ¿no?, que no lo sepa. Se basa principalmente en unos conceptos muy definidos dentro de lo que es Génesis 1 y 2, que es la creación, el árbol de la vida y la estructura del alma humana. Esto es lo principal y lo más nuclear, digamos, en Cábala hebrea. Me voy a basar para ello, no he hecho al final tenía un PowerPoint preparado para ir haciéndolo, pero lo voy a hacer según me lo enseñaron a mí directamente, sin documentos. Entonces, me voy a basar principalmente en los escritos de Isaac Luria y en el Zohar de Castilla. Para mí son los más importantes textos que existen de Cábala, y vamos a hacer un repaso desde lo que es Ein Sof hasta lo que sería Malhut y el papel del hombre y el Tikkun Olam. Esa es la idea que tengo yo de Cábala en un principio, ¿no?, para desarrollar. Estuve buscando alguna lámina que fuera adecuada y no encontraba ninguno, salvo el árbol de la vida, que le he pedido a Daniel que buscara un árbol de la vida normal y corriente para en un momento dado ponerlo. Pero hice yo, por eso no estarán muy bien, pero hice yo unas imágenes pues a compás y regla ahí, como pude un poquito, pero para intentar explicar determinadas cosas y no utilizaremos el PowerPoint. Solamente las imágenes cuando le diga yo a Daniel nos las pondrá. Bien, pues sin más preámbulos, si quieren empezamos. El concepto, por ejemplo, de qué es Cábala. ¿Qué es Cábala? Cábala viene del verbo lekabel. El verbo lekabel es el verbo recibir en hebreo y significa la recepción o lo que se recibe. Eso significa Cábala realmente. Es una palabra del hebreo antiguo y del hebreo moderno. Se basa, como dije antes, en el astra de introducción, principalmente en Génesis 1 y Génesis 2, y comprende el Mashem Bereshit y el Mashem Merkabah. Esto es el origen de la creación, el árbol de la vida y el alma humana, y el propósito de la creación del hombre. ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué se crea el hombre? Entonces, para conocer todos estos conceptos, primero hay que empezar por qué es el infinito, qué es el Ein Sof. El Ein Sof aparece en muchos libros de teosofía, y vamos a intentar dar un pequeño repaso de qué es Ein Sof. Ein Sof, digamos que es la fuente de todo y es
el todo que no se manifiesta y que no se sabe nada de él, por decirlo de alguna manera. Ein Sof, si nos podemos imaginar, que es todo lo que había antes de la creación, todo lo que existía era Ein Sof, era su luz, y en un momento dado se dicen las escrituras antiguas, que convivía magnos siglos en soledad. Y que en un momento dado, Ein Sof, el creador, que en ningún caso es Dios, para la mística judía, nunca el Ein Sof es Dios, en un momento dado decide unir a su sabiduría su pensamiento. Y esto crea lo que se llama una conexión o una relación entre ambas. Eso se le denomina logos. Y la primera creación que crea son las letras hebreas. Esa es la primera creación que hace Ein Sof. Hacer las letras hebreas primero se dice que para deleite de él, para deleite. Luego realmente son almas poderosas, son los arquitectos del universo, por decir así, y la creación luego la va a construir con esa mano de obra, que son las letras. Por eso es tan importante en la Cábala todo el alfabeto hebreo con todos sus gematrías, ¿no? Su significado y la construcción de cada letra. De hecho, hay varios capítulos solo en el Zohar que hablan de cómo las letras se van presentando a su creador para construir el universo, una a una, y elige al final a Aleph y a Bet. Esas dos letras son las letras principales, junto con Yod. Bueno, el siguiente paso que da Ein Sof una vez que piensa que quiere crear algo es que él, como ocupa todo, tiene que abrir un vacío. Tiene que abrir un vacío para poder crear. Ese vacío lo hace en una contracción sobre sí mismo que se llama Tzimtzum. Tzimtzum, que es lo mismo que el Big Bang, que equivale al Big Bang. Entonces hace el Tzimtzum, y este Tzimtzum primero se llama Tzimtzum Aleph. Ya tiene el hueco creado. Ese hueco se llama lámpara de oscuridad porque tiene que dejarla sin luz para mandar él una luz adecuada con la que se pueda crear, y por eso se llama lámpara de oscuridad, porque la luz sigue siendo muy intensa, pero es tan intensa que no se ve. O sea, es muy paradójico. Se dice que pueden ser millones de kilómetros por segundo cuando la luz normal viaja a 300.000 kilómetros por segundo, por ejemplo. Entonces, tenemos que crear, para hacer el Tzimtzum, la fuerza crea dos fuerzas. Una fuerza de dar, que la que denomina fuerza masculina, y una fuerza de recibir, que denomina femenina. Y esto dentro del espacio vacío. El espacio vacío se llama Halal Panui en hebreo. Eso es espacio vacío. Entonces, ¿puedes poner la lámina esa que está dividida en tres partes, por favor, Daniel? La que pone Tzimtzum Aleph arriba. Espacio vacío, si os dais cuenta, sería el círculo que veis a la izquierda. Lo he dividido en A, B y C. C, el recuadro de abajo, que pone extensión Aleph al tetragrama, pero este va a ser muy complicado. Eso solo lo he puesto a título demostrativo, pero no vamos a explicarlo. Si acaso al final, cuando acabemos y vamos bien de tiempo y a alguien le interesa, le puedo explicar el grabado entero, pero nos vamos a centrar en la parte izquierda, la que pone A arriba. Eso es el Tzimtzum Aleph. El espacio vacío lo vemos en un círculo, y digamos, el rayo de energía o la fuerza energética que envía el Ein Sof Or, porque Ein Sof Or es el que envía. Or significa luz, la luz del Ein Sof. Es una tercera manifestación, pero no manifestada dentro de Ein Sof. Ojo, Ein Sof se compone primero de Ein, luego de Ein Sof y luego de Ein Sof Or. Tiene tres contracciones. Ninguna se manifiesta al exterior, salvo la que se canaliza a través del universo de Adán Kadmon, que luego lo veremos cuál es, y penetra en el espacio vacío de Halpanui, que es el grabado ese. Entonces lanza la fuerza la vemos ahí, que tiene un concepto de 12, 63, 45 y 52.
Pero esto es un símbolo, ¿eh? Esos números son un símbolo, no es una fuerza, digamos, en una medida. Es un símbolo que es lo que he puesto luego en el cuadrito de la derecha de la extensión al tetragrama, pero que eso habría que explicarlo aparte. Pero si se quedan con esa parte de la izquierda, penetra la fuerza y penetra con tanta fuerza, entra la energía de dar que la energía de recibir no es capaz de retenerla. Y entonces se rompen las vasijas, que se llama. Eso es el Sinsunale. Se rompen las vasijas de la energía de crear y entonces Ein Sof Or vuelve a recoger esa energía y la vuelve a traer hacia sí, porque se han roto esas vasijas. Vasijas simbólicas, evidentemente. Se le llama así, Kli. Kli es vasija. Y el rotura de vasija era Sevirata Kelim. Eso es la rotura de las vasijas. Al retirarse, queda parte de esa energía que se ha roto dispersa por ese universo. Quedan chispas, millones de chispas de alta y baja frecuencia y creadoras desperdigadas por esa parte del universo. Esa parte es muy importante, porque eso es lo que crea luego en el árbol de la vida las cáscaras que no nos dejan ver la luz. Son las clipot en el árbol de la vida. Y además, ahí, con eso empieza el mal también. Pero el mal es un concepto cosmogónico, no del hombre. El hombre lo hereda como tal porque forma parte como un fractal de todo lo cosmogónico, pero no en sí es el, digamos, el que crea el mal. Pero el mal también, digamos que en Cábala es el bien mal polarizado. No es un mal absoluto, es un mal relativo, es una negatividad. Bien, seguimos adelante. ¿Puedes poner ese que acabas de poner, el árbol de la vida? Por favor, Daniel. Vale. Aquí vemos el esquema de otra forma mucho más sencilla. No se ve muy bien, pero son 3 círculos que hice con compás, pero claro, al ser el lapicero, evidentemente no se ve muy bien, pero si hacen un pequeño esfuerzo en la parte alta verán que pone Ein Sof, Ein Sof Or y 3 círculos con el logo que los une. Bien, en la conexión de Ein Sof Or con Adán Kadmon, la cúspide del triángulo ese que hemos puesto, ese sería la creación, por donde entraría la energía. En el lado izquierdo verán que pone Sinsun Nalef y entra en Beriah, en el universo de Beriak. Ahí es donde se hace la creación que les he enseñado antes y que les he descrito. ¿Qué ocurre? Al romperse las vasijas, esa energía vuelve a subir arriba, a Ein Sof, y ahora viene el Ein Sof, perdón, el Sinsun Bet. Sinsun Bet, que quiere decir el B, el Sinsun Bet, el segundo, que es el que tiene éxito. ¿Y cómo se hace esto? Digamos, el Ein Sof consciente de que la energía no va a poderla recibir Beriah, el universo de Beriah, que es el universo femenino, el de la matriz, idea ralentizarla. Y para ello, antes de que incida esa energía en Beriah, pasa por un universo nuevo que se llama Atzilut. Ese universo se llama universo de la emanación. Y eso es lo que tienen aquí en el grabado, lo que hace el triángulo. La fuerza sube otra vez hacia arriba y luego viene por el lado derecho, que pone Sinsun Bet, pasa por el universo de Atzilut. El universo de Atzilut es la emanación, ahí se retrae la energía, se ralentiza y llega de una manera más lenta. Esto, para que se hagan una idea, sería como si cualquiera de ustedes se ponen enfrente de otra a 1 metro y les quieren dar pues un vaso, y el vaso contiene, digamos, la creación. Y ustedes, en vez de dárselo, en el primer Sinsun sería que se lo tiran para que lo coja la otra persona. Entonces, al tirárselo, lo más probable es que el vaso se caiga y se rompa. Entonces, ese es el problema de Sinsun Aleph, de una manera muy sencilla explicada. Sinsun Bet sería que usted se lo da y la otra persona lo coge en mano sin arrojar. Y entonces se controla la fuerza de entregar el vaso y también la fuerza de recibir. Esa es la energía positiva o negativa, que luego se llamaría, o femenina, masculina. Pero el decir femenino o masculino es una fuerza. Aquí no hay hombre ni mujeres ni nada porque no existen. ¿De acuerdo? Es una energía, simplemente, que se le da ese nombre.
Bien, ahora sí, pásame por favor Ujú. al árbol, a la matriz, al Beria, el que, no, el otro, el que tiene los círculos concéntricos, que tiene 10 círculos. A ver, tiro para abajo. Y la otra lámina, No. no, la otra lámina, no. Ah, uy. A ver. Es una que tiene 10 círculos Sí, sí, sí. concéntricos. A ver, perdón. ¿Es esta? ¿No es esta? Uy, ¿dónde la he puesto? Un momento. Fallo técnico. Uy, pues tendré que ir al WhatsApp. Espera un momento, pero discúlpame. Mm, Pensaba que la tenía también. Un segundo te la monto, ¿eh? Ajá. Ujú. Vale. Yo mismo. Un momentín. Ya está. Voy a volver a compartir. A ver. Ujú. Es esta, Daniel. Bueno, no, no sé si se ve. No. Sí. El Simpson Bet, que es el que, digamos, tiene éxito, toda esa energía que ha entrado en el universo Iberia, luego ahí dentro de ese universo es donde se crea el árbol de la vida. Realmente, el árbol de la vida se crea así, con ese esquema que les acabo de poner ahí. Son círculos de energía concéntricos que van del 1 al 10. El 1 es la menor densidad o la energía más sutil, en forma, se dice que es forma de ondas circulares y que suben y bajan en espiral. Y el 10 sería la materia, el mundo material. Sería el mundo más denso y sería ya un mundo que estaría compartido con las partículas. Entonces aquí tienen las numeraciones de cómo se va haciendo el universo. Esos son los 7 días de los que habla Génesis, por ejemplo, de la creación. Eso se hace en 7 días. Los cabalistas saben que no son 7 días, que son a lo mejor 7 millones de años, pero bueno, simbólicamente son los 7 días y corresponden a, a los universos que tienen debajo, que van cifrados, y a las Sefirat, que van cifradas. Las primeras son las Sefirat, y los segundos, Adán, Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzirah y Asia, son los 5 universos que se forman. Entonces, vale, ya la puedes quitar si quieres. Aquí tenemos el árbol de la vida, ven donde pone Binah, arriba a la izquierda femenino, color rosa, ese, ahí es donde se crea todo. Es el circulito, los círculos que han visto antes. Ahí está todo creado. El árbol de la vida no es ni más ni menos que una forma que hicieron los cabalistas a modo de mapa o de esquema para que se entendiera bien. Pero no es realmente así. Se hace con forma de hombre, pero no es así. Está incluido dentro del universo de Iberia. Ahí está todo. Pero nos vamos a tener al árbol de la vida que hizo Isaac Luria. Entonces tenemos Keter, arriba en el centro, la Séfira Keter corona, que es por donde, bueno, primero, perdón, vamos a ver cuáles son los universos. Se crea el universo de Adán Kadmon, que es la Séfira azul, la número 1. Ese es el universo de Adán Kadmon. Es la unidad, totalmente. Es por donde entra el flujo de energía, por ese universo donde se concentra la energía para crear. Y viene directamente de Insof. Todo ahí es unidad. Esa sería la primera manifestación del Ein Sof. A partir de Ein Sof, mejor dicho, o de la luz del Ein Sof, la primera manifestación. La segunda manifestación sería a la derecha, donde pone Jokma, eso sería el universo de Atzilut, la emanación. La emanación. Ahí también existe la unidad, ahí no hay dualidad, eso sería una segunda manifestación. La tercera manifestación ya, que es la creación del universo y del cosmos, sería Binah. Binah es el nombre de la Sefirot, es el universo de Beria. Aquí empieza la dualidad. Aquí sí empieza la dualidad. Y luego tenemos las 6 siguientes hacia abajo,
que son, las están, bueno, no se las voy a comentar porque las están viendo. Eso sería el universo de Yetzirah. Yetzirah significa la formación. Ahí es donde se forma todo. Ahí de las primeras cosas que se forman es el nitrógeno, el hidrógeno, el helio, exactamente todos los minerales, toda la materia que se necesita para finalmente, abajo de todo, en verde, el universo de Asiak. El universo de Asiak es el universo de la acción y corresponde a la materia. ¿A dónde estamos nosotros? A la mayor densidad, el mundo que comparte la partícula y la onda electromagnética. Bien, vamos a ir explicando un poco ahora el recorrido de lo que son las Sefirot. Las Sefirot y los canales, las Sefirot son 10, que viene, Sefirot viene de la palabra esfera, pero también zafiro, porque los zafiros tienen diferentes colores y también se escogió por eso. Son estaciones energéticas para el hombre que nos ayudan a controlar y hacer el tikkun olam. El tikkun olam es la rectificación, es un poco lo que nos daría el karma, también como lo conocen en Oriente. Mm, si empezamos de arriba a abajo, diríamos que Keter es la corona, se llama corona porque es una séfira que no tiene color. Esos colores que hay ahí, que ven, son engañosos, ¿eh? No se fíen por los colores. Luego, si da tiempo, le explicaré los colores y por qué de cada color, pero esos son engañosos. No tiene color, es transparente, es hueca porque es el canalizador de la energía. Y fíjense que tiene un canal que conecta directamente en línea recta por Tiferet, Yesod y Malhut. O sea, va directo, por decirlo así, a Malhut. Eso es la Sequiná, eso se llama Sequiná. Es la unión del creador, de la energía divina de arriba, de la inteligencia, con la matriz de la materia, Malhut, el reino. Malhut significa el reino. Bien, si seguimos de arriba, bajaríamos. La primera séfira que tenemos sería el universo de Atzilut y la séfira de Jokmah. Jokmah, que significa sabiduría. Pasaríamos a la izquierda, en la primera tríada estaría el universo de Beriah con la séfira de Binah, que es el entendimiento, pero es la inteligencia, es la estructura. Ahí es donde todo se estructura, donde se conceptualiza todo. Y es importantísima esa séfira dentro de las tres séfiras superiores de la inteligencia. Bajamos por la derecha, por la zona que pone masculino, por Gesed. Gesed sería la misericordia. Es muy importante esta séfira. Y al contrario, al otro lado, en la parte femenina, está la Geburá. Geburá es la fuerza, es la fuerza. En el centro tenemos Tiferet, la belleza, es la séfira, en mi opinión, más importante porque es la que da el conocimiento, la que da el Dat. El Dat es una séfira que ven abajo separada, pero que es una séfira dinámica que se mueve por todo el árbol. Por eso se le llama la séfira número 11 porque es móvil y no está en ningún lado fijo. Nezak sería la victoria, Hot, la gloria, en el lado izquierdo, en el centro Yesod, el fundamento, y por debajo tenemos Malhut. Malhut es el reino. Bien, ese es el nombre de las séfiras y como todos los canales que tienen son energéticos y para nuestra rectificación tenemos esas séfiras. Entonces vamos a ir de arriba a arriba y les voy a ir explicando cuál es en cada una la importancia que tiene bueno, los arquetipos y todo eso los explico al final. Si no, los tendríamos que dejar. Les diré solamente los nombres divinos que pertenecen ahí, como Masever y Masever Kabak, que tienen una serie de nombres. Bien, si empezamos donde estamos todos con nuestras meditaciones, la primera tríada que tenemos a partir del reino, es decir, Yesod, Hod y Nezak, son las tríadas emocionales. Eso es una tríada emocional, es una tríada de las redes sociales nuestras, de nuestra sociedad, y sobre todo es la tríada de cómo nos ven a nosotros. Y aquí es donde tenemos que trabajar lo que queremos corregir peor del ser humano. En Yesod tenemos el ego, corresponde al ego.
El patriarca José es el arquetipo principal. Luego diré por qué si puedo, si me da tiempo. Y esto corresponde a un nombre de Dios que se llama Shaddai, que es el Todopoderoso. Muy importante. Este es el ego. Y como les dije antes, con la rotura de las vasijas existen clipat y existe la midá, que es la virtud. Entonces, cuando uno penetra en meditación para intentar mejorar, por ejemplo, el ego y se canaliza en esa séfira, hay que tener un equilibrio por exceso y por defecto. Hay que equilibrarse ahí. No hay que tener mucho ego porque estaríamos desequilibrados por exceso, pero tampoco el ego tiene que ser no querer tener ego, simplemente. O sea, el desprecio del ego, del cuerpo, de todo esto, ¿no? Como ha ocurrido en algunas corrientes filosóficas o religiosas del pasado, ¿no? De la antigüedad. Eso es un desequilibrio. El equilibrio del ego sería ahí. Hod sería el equilibrio de la palabra, lo que decimos, lo que hablamos. Aquí tendríamos que estar controlando siempre lo que hablamos, porque se dice en Cábala que una palabra puede destruir una amistad de 50 años en una persona. Aquí tenemos que tener el control de qué hablamos, qué decimos y cuándo. El arquetipo es sacerdotal aquí y sería Aarón. Sería Aarón porque Aarón, por ejemplo, era un tipo muy desequilibrado en el momento que Aarón y su hermana Miriam llamaron negra a la mujer de Moisés. O sea, fueron una especie de racistas de la antigüedad. Y sin embargo, la rectificación de Aarón fue por su alabanza a su Dios, al tetragrama, a Yod-Heh-Vav-Heh, y fue el primer sacerdote, por supuesto. Y toda su casta levítica venía de Aarón. Esa fue su rectificación. Y en el otro, Nezac, tenemos los ataques coléricos, el control de los impulsos, o sobre todo de los malos impulsos. Eh, Aquí Moisés es el arquetipo que tenemos, Moisés, porque en Cábala verán que todos los arquetipos que se cogen son arquetipos por desequilibrio que se equilibraron después. Y Moisés era una persona que discutía completamente y siempre estaba en discusión con Dios y pegaba de golpes a las piedras para sacar agua y maldecía y tal. Pero cómo se equilibra, porque es el elegido el que saca a su pueblo y al que se le entrega la ley. En el monte Sinaí, con el monte Oreb, eso le equilibra. Por ese es el arquetipo. Se me ha olvidado el de abajo, Malkut. Malkut el arquetipo de Malkut es el rey David. El rey David, por eso se llama el reino. El rey David, que era un señor que quería más castillos, más posesiones, más ejército, más mujeres, y sin embargo el equilibrio de él llegó cuando se ofreció en holocausto a Dios para que librara a su pueblo de las plagas. Ese fue su equilibrio. Y ese es el simbolismo de las cuatro primeras séfirot, empezando por abajo, que son las emocionales, son las que de nosotros se ve o de las que nosotros se oyen. Las tres siguientes que subimos ahora, que sería Gesed, Geburah y Tiferet, estas son ya psicológicas. Esto es lo que no se ve de nosotros. Son nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y aquí principalmente es Gesed, que es la misericordia, es la compasión, y Geburah es la fuerza. Entonces tienen que estar bien equilibradas y no tienen que estar ausentes, porque el exceso o el defecto de misericordia o de compasión también es un desequilibrio en Cábala. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, una persona que dé limosna debe dar limosna, es bueno, eso le prepara para un tikkun olam mejor, pero si da toda su limosna y acaba en la indigencia, estaría desequilibrado también. Cuidado entonces, ese equilibrio de Gesed es muy importante. Por el otro lado, la Geburah, la fuerza en exceso siempre es mala, pero la fuerza por defecto también es mala. El poner límites es importante, es muy importante. Y aquí es muy importante los dos colores de esas éfiras, que son rojo con borde plateado, Gesed, y rojo con borde de oro, Geburah. Luego, si quieren, al final les explico por qué, pero es muy importante esos dos colores. Pero el que equilibra aquí es Tiferet. Tiferet, que es la belleza. Tiferet lo representa el arquetipo de Jacob, porque es el que cambia totalmente. Jacob cambia totalmente su nombre a Israel,
pega un cambio energético. El cambio de nombre es por cambios de energía. En la antigüedad, en Canaán, se hacía por eso. ¿Y por qué es el cambio y es el equilibrio? Porque equilibra las otras dos, es el equilibrador. Porque si Gesed representa a la Jerusalén celeste y Geburá representa a la Jerusalén terrestre, el equilibrio está en Tiferet, en la belleza, en el conocimiento. Ahí es donde aparece el Dad. Y ahí es lo que representa Jacob en su escalera, donde veía que se subía al cielo y subían y bajaban ángeles o entes angelicales, y cambia su nombre como directo a Dios, que es lo que significa la palabra Israel, porque Jacob pierde el nombre, se llama Israel y de ahí vienen luego las 12 tribus. Directo a Dios, Yasarel significa, viene Israel de esa parte. Es el equilibrador. Y es el equilibrador porque, sobre todo es muy importante porque no cogen ni el arquetipo de Dios del padre ni de su abuelo. Gesed del arquetipo, el abuelo, es Abraham y Isaac es el de la Geburá. Isaac por defecto también, porque es un tipo que con 30 y tantos años se iba a dejar matar en holocausto en el monte Moriah por su padre Abraham y subió él mismo la leña luego para quemarse. Mm, y en el otro lado, Gesed por la misericordia excesiva que tenía Abraham con todo el mundo también. Esa es otra explicación bíblica. Entonces, en Tiferet, él une los dos dioses por la profecía. Cambia el nombre y es donde aparece por primera vez el concepto de Yod-Heh-Vav-Heh revelado en esa séfira. Y en esa séfira es donde se le aparece revelado a Moisés en el monte Sinai. Y una vez que pasamos estas tres séfiras, que son las intelectuales, subimos ahora a las intelectuales superiores o las de sabiduría, que serían Binah, Jokmah y Keter. Binah está lo conceptual, está la estructura, están los científicos, en Binah está la gente muy inteligente, pero el desequilibrio de Binah sería que este tipo de personas hacen muchas preguntas y necesitan todas las respuestas. Y si no tienen todas las respuestas, viven en un vacío existencial. Viven en vacío existencial, lo cual se dice que lleva al tejón. El tejón es el abismo de esa persona. No saben, al no tener equilibrio con Jokmah, con la del otro lado, de la opuesta, que está canalizada directa, pierden la razón. Por el otro lado, Jokmah es la sabiduría. Aquí está la profecía, está la clarividencia, están los sabios. Y el riesgo que tiene también el defecto o la clipa sería la locura. Esta gente que entra, cuando entra en un exceso de no tener también racionalizada Binah y en equilibrio con Binah, puede llegar también a la locura. Entonces, el equilibrio Binah y Jokmah, dice la Cábala, tienen que tener una copulación constante de me pregunto, me respondo, me pregunto, me respondo y equilibradas. Es decir, todo estructurado, saber dónde estás, quién eres, pero tener ese sentido intuitivo equilibrado también, sin que uno se anteponga por el otro. Aquí los dos arquetipos, el de Jokmah es Adam y el de Binah, que es la matriz, la creadora de todo el universo, es Eva. Entonces se dice que cuando una persona es muy racional y está desequilibrada en Binah porque tiene exceso de racionalidad y se quiere imponer sobre la intuición, sobre la parte intuitiva, desaparece Eva y aparece Lilith, el lado negativo de Binah. Cuando es al contrario, que el sabio o la demasiada sabiduría se quiere imponer a lo racional y no estar equilibrado con lo racional y con lo estructurado, se dice que desaparece eh, Adán y aparece el Satán. Esos son las clipas o la parte negativa de estas dos esferas. Y Keter es la corona, simplemente es la conexión. Keter es, aunque está en el árbol de la vida, es una séfira a la que no se puede llegar. Se la puede contemplar porque dentro de cada séfira tenemos ese mismo árbol de la vida. Cuando alguien ingresa, supongamos, en Gesed o en Jokmah o en cualquiera,
empieza desde el plano más pequeño. Es decir, si estamos trabajando, vamos a poner la belleza de Tiferet, el del medio, y acabamos de empezar, estaremos en el nivel Malhut de Tiferet y luego iremos subiendo a Yesod de Tiferet, a Jod de Tiferet, a Nezak y así hasta llegar a Keter de Tiferet. Cuando se ha llegado a Keter de Tiferet es cuando se tiene el equilibrio y el dominio en esa sefira. Todo esto se hace por mantras meditativos, normalmente dentro de lo que es la mística hebrea, que pueden ser nombres de Dios del conjunto de los 72 nombres de la Merkabah. Los arquetipos de nombres de Dios de abajo a arriba, si vamos a ir del plano más denso de la materia, en Malhut, sería Adonai, el nombre de Dios escrito ese sería Adonai. En Yesod sería Shaddai. Shaddai es muy importante porque es el dios, Shaddai significa el todopoderoso. Tiene un valor gemátrico, que esto es muy importante en la gematría, aunque hoy no vamos a hablar de ellas, pero para que se hagan una idea, de 3,14 es la gematría de la palabra Shaddai, que es la misma de pi, lo que quiere decir que el círculo donde se dice que el círculo es el Ein Sof, es Dios, está ya representado ahí en la medida del radio de Shaddai, del Todopoderoso. En, en Jod estaría Elohim Sebaot y en Ezak Sebaot. Sebaot, que es el dios de los ejércitos. Seba es ejército y Ot letras, pero aquí hay siempre una confusión. Cuando se dice el dios de los ejércitos, no se habla a un dios militar de espadas, se habla al dios de los ejércitos de las letras. Shebaot. Sheba es ejército y Ot son las letras. Ot. Si subimos a Tiferet, en Tiferet sería Yod-Heh-Vav-Heh. Aquí sería el tetragrama. Es el principal y el nombre, digamos, principal del panteón o nombre principal de Dios. Todos los demás derivan de ese nombre. Lo que pasa es que está oculto en un principio, hasta que se le revela con ese nombre a Moisés. En Gesed está el nombre de Dios El, como el de los árabes, El. En Geburá estaría el nombre Elohim. Elohim, bueno, Elohim Gibor. Elohim Gibor. Gibor es la fuerza de la naturaleza. Elohim Gibor. Gibor es fuerza, de ahí viene la palabra Geburá, de fortaleza. En Binah estaría Elohim, ahí sí, porque es el atributo de la naturaleza, es el Dios que crea toda la naturaleza, o el atributo de Dios, uno de los atributos, o conjunto de atributos de Dios que crea la naturaleza, de ahí que sea plural la palabra Elohim, y además tiene la misma gematría, 85 gematría tiene la palabra Elohim y Jataba o Jateba, que significa la naturaleza, tiene la misma, que tienen un equilibrio. En Jokmah estaría el nombre Yah, Yah, solo Yah, que sería una Yod, la letra Yod, y la Het, que serían las dos primeras letras del tetragrama, porque vienen directamente de Keter, viene la palabra, la letra Yod y la G sería la primera vasija, la letra G, que correspondería a Jokmah y a Binah, y por eso se llama Yah. Y en Keter el nombre divino sería el nombre de Heye. Heye a ser Heye, que es el nombre de yo soy el que soy, que es lo que dice cuando tiene la primera entrevista con Moisés antes de liberar a su pueblo de Egipto, que le dice soy el que soy. Desde entonces, desde que dijo esto es un dato que es simplemente a título de curiosidad, desde que dijo yo soy el que soy, en la antigüedad se retiró el verbo, la primera persona del infinitivo del verbo ser del alfabeto hebreo. En idioma hebreo no existe la palabra yo soy, no se puede decir yo soy. O sea, fíjense a qué extremos llegan en determinados sitios. Y luego, por último, vamos a ver el alma humano dentro del árbol de la vida. El alma humano corresponde a los universos que hemos visto al principio. El universo de la acción, que sería Asia, que pertenece a abajo de todo a la materia, Malhut,
El alma se llama nefesh. El alma nefesh es el alma animal, el alma de supervivencia, el alma del instinto, el que compartimos con los animales, el hálito de vida. Eso se llama nefesh, corresponde solamente a la séfira de abajo, que es el universo de la acción. En el universo de Yexirá, que son las otras 6 de arriba, las 3 emocionales y las 3 intelectuales, hasta que van de Yesod a la Geburá, es el alma emocional, es el denominado espíritu, se llama Ruach. Aquí están las relaciones sociales, las relaciones con la familia, el amor, la comprensión, todo este tipo de cosas, y su sede se dice que está en el corazón. Dice la Cábala, está en el corazón y el corazón piensa en Ruach. Y en Binah, en el universo de Beriah, tenemos el alma que dicen que es el alma Neshama. El alma Neshama se dice que es la verdadera identidad nuestra, que es la identidad que desencarna cuando dejamos el cuerpo. Es el que dicen cuando transmigramos, porque la Cábala habla o cree en la transmigración del alma, no en la reencarnación del alma, sino en la transmigración. Y al transmigrar, el alma nuestro, el auténtico, el que vive, es el intelectual, es el alma que va aprendiendo, se llama Neshama. En Jokmah tenemos el alma que se llama, en el universo de Atzilut, en Jokmah, tenemos el alma que se denomina Yehida. Este es un alma superior, es un alma colectivo. Eh, es el alma que se dice que al ser colectivo lo tenemos nosotros alrededor y si logramos captarlo, nos da precisamente sabiduría, clarividencia, no conocimiento. El conocimiento se adquiere en Tiferet, nos da sabiduría. El conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. No es lo mismo, aunque están emparentados directamente y no se puede ser sabio si no se tiene conocimiento. Pero bueno, eso quizá, si quiere, lo podemos ver más tarde también. Pero en principio sería así. Los sabios incluso dicen que la gente que tiene telepatía son gente que logra penetrar ahí. Y luego tenemos el alma yejida que corresponde a Keter, al universo de Adán Kadmon. El alma Keter es un alma que no se puede penetrar en ella. Se dice que cuando los cabalistas, los potentes, meditan y están en Yehidá y logran llegar a las puertas de Keter, tienen que ver el alma Yehidá desde la posición de, de Hayá, del universo de Axilut, porque el alma que está en Keter o en Adán Kadmon, que es Yehida, es el alma de la fuente. Y corremos el riesgo, ahí se dice, de la muerte no temporal, ¿no? De una muerte que llegue de una manera súbita. ¿Por qué? Porque dicen que ahí el alma, cuando estás meditando en Yehidá, si logra ver y logra penetrar en Yehidá, precisamente, y no solo verla, se quiere ir porque es la fuente. Y entonces no quiere regresar. Y entonces te abandona. O sea, ese es el peligro que tiene la meditación en esos estadios, digamos, tan altos. Por eso siempre se dice que la meditación debe ser en Binah, con la Neshama, y coger la yejida de Jokmah, pero solo contemplar de lejos la geometría y la fuerza de la fuente de yejida, porque yejida podríamos tener la muerte, digamos, anterior, antes de que nos toque, ¿no? Que nos corresponda. Entonces tenemos en las 3 primeras, ya vamos concluyendo, en las 3 primeras, a ver que no veo, sí, en las 3 primeras Sefirat, Keter, Jokmah y Binah, tenemos que esto corresponde a Génesis 1, corresponde a Génesis 1, y a Génesis 2 corresponden de Gesek hacia abajo. Gesek hacia abajo corresponden el resto. ¿Por qué? Porque el hombre arquetípico que se estudia en Cábala de Génesis 1 no tiene nada que ver con el segundo. El Génesis 1 provenía de Adán Kadmon, era
un ente espiritual que iba a sojuzgar todos los planetas y iba a ser el que controlase de alguna forma toda la creación, incluida la Tierra, por supuesto, y el resto de animales, y es lo último creado en Génesis 1, después de que se haya creado todo como el colofón. Génesis 2, el hombre ahí, a partir de ahí, es creado de la tierra, del barro y con el soplo de hálito de vida, simplemente. Y está creado antes, Génesis 2, el hombre es creado antes de crear a los animales y las plantas y el resto de cosas. Eso significa que va a ser sojuzgado por los planetas y por el resto del universo. ¿Y cuál es, para terminar, cuál es el concepto de por qué el cabalista quiere buscar esa elevación, digamos? ¿Por qué quiere? ¿Por qué necesita elevar su alma? ¿Por qué necesita tener conocimiento? Intentar tener sabiduría. Por una razón, porque en Simsun Aleph, en la primera creación donde se rompen las vasijas, toda esa energía que queda dispersa, que era energía de Adán Kadmon, el hombre es el que tiene que recuperar esa energía. El hombre es el que tiene que ascender para recuperarla, para hacer el tikkun olam y que desaparezca todo el mal y la parte negativa de todo lo que es lo cosmogónico. El hombre es el que tiene que hacerlo, por una razón, porque el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Los ángeles, por decirlo, o las otras entes solo funcionan o solo están en el universo de Yesirán, el de la formación, por debajo de las tres de arriba, de las tres séfiras de arriba. Pero el hombre que tiene todas esas almas igual que los ángeles y además tiene cuerpo, es el que puede llegar arriba. Y esa es el viaje y es para lo que el hombre, según la Cábala, ha sido creado, para rescatar esas chispas y llevar el equilibrio al universo. Y en conclusiones, para ir acabando, mis conclusiones, por ejemplo, serían pues, que la Cábala está cimentada sobre la sabiduría, la fuerza y la belleza. Nos ofrece, ¿no? digamos, un mapa extraordinario para comprender lo que sería el origen del universo, su estructura real y el propósito del ser humano. El Sinsum nos enseña la humildad y, por otro lado, el poder del creador. Humildad porque nunca se manifiesta, está siempre tras el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh. La Aleph está tras Yod-Heh-Vav-Heh. ¿De acuerdo? Nunca se manifiesta. Por eso se le dice que es humilde. Eh, el árbol de la vida es además importantísimo, creo, también en Cábala, y porque es el que hace el viaje de la transformación sobre nuestro potencial, que en realidad creemos que es infinito. Eh, este conocimiento probablemente nos inspira a nosotros y nos hace un deseo de crecer, de compartir y de buscar la luz. Esto es lo que propone la Cábala a modo de conclusión. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría concluir, siempre que hablo de Cábala, me gusta concluir con un pasaje del profeta Isaías, además que viene con cierta importancia o es pertinente, porque con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, ¿no? Todas las guerras que está habiendo, desde la guerra que está habiendo en Ucrania, toda la guerra en Oriente Medio, todo este despropósito que estamos creando. Isaías tiene una profecía. La voy a decir, es muy corta y con esto acabamos. Y dice, Yod-Heh-Vav-Heh juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces de labranza. No alzará más espada nación contra nación, ni se adiestrarán ya jamás para la guerra. Shabbat Shalom, Javerot, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Manuel. Una, una exposición muy clara de lo que es el árbol de la vida, para mí, la mejor que he visto, y además creo que todos podíamos identificar el macrocosmos y luego has pasado al microcosmos del hombre, ¿no? Describiendo el mismo árbol, los mismos sefirot, exactamente igual como hace la teosofía.
también en teosofía tenemos cuaternario, ego inferior, el ego superior, en fin, el espíritu o atma, etcétera. Los paralelismos están claros, pienso yo. Es quizá una tarea bonita de hacer y quizá te propongo quizá en septiembre mapearlo uno al lado de otro. Hacemos un trabajo conjunto, Manuel, y lo continuamos con una tercera sesión presentando las dos cartografías, la teosófica y esta, ¿no? Y no me extiendo más, vamos a hacer unos 15 minutos de preguntas. Yo tengo muchas preguntas, pero prefiero que sea la audiencia que te pregunte. Gracias por todo. Enrique. Y gracias Manuel por la conferencia. Entré un poco tarde, pero quería, no sé si puede ampliar un poco más el Séfira Tiferet, porque según algunos cabalistas ahí está la clave, digamos, de conectarse, digamos, con ese Keter o con esos principios supremos, ¿no? La séfira de Tiferet es la séfira la que equilibra, es la que nos manda, digamos, a Keter directamente, porque está representada por Israel, como dije antes, o Jacob, el antiguo Jacob, ¿no? Equilibra y tiene el poder de equilibrar la Jerusalén terrestre y la Jerusalén celeste. Esto simbólicamente es muy importante. El penetrar en esa séfira significa que tenemos un rigor no desmedido, sino equilibrado de Geburah, y tenemos también una medición equilibrada de la misericordia. ¿Por qué tenemos estas dos equilibradas? Tienen que estar porque la misericordia, si no está equilibrada, entramos, digamos, en lo que es la indigencia nuestra, de cualquier forma que lo busquemos. Y la fuerza ocurriría lo mismo, el exceso de fuerza. Qué hace Tiferet? Lo equilibra. Tiferet equilibra porque es la belleza, es lo que sustenta, digamos, la luz que viene directamente de Keter, porque esa luz que baja hasta la Shekinah para en Keter. Es la primera parada que tiene. Y por ello se dice que las dos están tan relacionadas con Tiferet, tanto la fuerza como la misericordia, y las dos son de color rojo porque son pasionales, pero la Gesed tiene color alrededor o en forma de anillo en el perímetro, plata, y la Geburah, la fuerza, en oro. Y es porque dicen que aquí tenemos que aprender a poner límites. ¿Y a qué se refiere esto de los límites? Cuando alguien nos dice, por ejemplo, mira, quiero que me hagas tal, tal, y en realidad no quieres o no puedes hacerlo, pero no quieres quedar mal y dices que sí, pues ahí es donde entra la Geburah, que te dice no, pone el límite de decir no, porque tienes que hacer lo que creas que debes hacer. Por eso, como la mayoría no sabemos decir no y decimos sí, la mayoría dice sí, por eso es plata la misericordia. Y por eso es color oro la Geburah, la fuerza, porque el oro abunda mucho menos que la plata y son los límites. Y el equilibrio ese equilibrio de no coger al Dios de Abraham, ni tampoco al Dios de Isaac, el propio Jacob, sino que busca su propia vía espiritual a través de lo de el famoso pasaje de la escalera. Eso es lo que le lanza directamente en conocimiento, digamos, a la plenitud de Keter, que fue el único, y es el arquetipo. Carlos. Carlos Díez. Vale, bueno, lo primero, nada, agradecer a Manuel la exposición, ha estado muy clara. La cábala para mí es bastante compleja y siempre me ha costado mucho abordarla. Y yo creo que ha sido muy sucinto y muy esquemático y ha sabido, pues bueno, trazarnos un poco las coordenadas. Así que bueno, solo agradecerle su labor. Y mi pregunta era sencilla. Simplemente me gustaría que nos hablara del concepto de interpretación de Mashe Bereshit y de Mashe Merkabah y dónde operan. El Masé Bereshit opera en las sefirot de Nezat, Hod, Yesod y Malhut.
opera en las 4 de abajo y se enfoca generalmente y principalmente en la creación. El Masé Merkabah opera en Keter, Jokmah y Binah, pero Merkabah son los atributos del nombre de Dios. De ahí vienen los 72 nombres. Los 72 nombres de la Merkabah, que son los que vienen del Éxodo, de los tres pasajes del Éxodo, eso es la Merkabah. Y son fundamentales en Cábala porque están situados en Binah y son los arquetipos que se usan para las meditaciones. Esos 72 nombres, que son 3 letras cada nombre. Entonces, en definitiva, podríamos decir que el Masé Bereshit se enfoca más en lo que es la creación, toda la creación, y en toda la manifestación. Y la Merkabah digamos, se concentra más en lo que sería la naturaleza divina, en el estudio de lo que es Ein Sof y la manifestación y los 72 nombres. Está más claro, muchas gracias. Manolo, Sí, muchas gracias por la charla, Manuel. Te quería preguntar, porque te has pasado de largo al patriarca más guapo, según los árabes, que es José, que es el prototipo de belleza en el Corán, masculina. Sí. José está en Yesod, es el arquetipo de Yesod. Y es el arquetipo de Yesod porque era el favorito de su padre Israel o de Jacob. Jacob. ¿Y por qué está en ese arquetipo? Porque tenía mucho ego y por eso lo vendieron los hermanos como esclavo a Israel, a Egipto, perdón. Pero sí, ¿por qué fue? Y parece una tontería, porque su padre le regaló la túnica de colores y al resto de hermanos le regaló la blanca. Y a nosotros nos puede parecer una tontería, pero en esa época no era tontería. Le regalas a este la túnica de colores y a los otros la túnica blanca. Eso significa que tienes un preferido. Y eso era también por el ego desmedido que tenía José, que José se creía el más listo, el más guapo, el más elegante y todo. Cuando, digamos, se equilibra, que por eso es el arquetipo, cuando en Egipto entra la mujer de Potifar, no sé si recuerdas ese pasaje, Sí, lo sí, quiere me seducir acuerdo. porque es un hombre de gran belleza y Sí. él logra contenerse y luego además acaba las órdenes del rey leyéndole los sueños y todo ese tipo de cosas. Ahí tiene el equilibrio y porque luego ayuda a su pueblo Israel cuando viene de las hambrunas y abraza a sus hermanos y a su padre que lo ve ya de muy viejo. Ese es el arquetipo. Pues José, el muchísimas patriarca, José el Sadí, gracias. José el justo. Sí, pues que gracias, porque yo no sabía lo de la rectificación. Claro, yo creía que era buenísimo desde el principio y que era una injusticia lo de que lo hubieran vendido como esclavo, pero claro, es una rectificación al ego de ser tan el preferido de su padre. Pues muchas gracias. En Cábala siempre todos los arquetipos humanos son por defecto, se meten por defecto, pero que se equilibraron. Por eso son gente muy famosa, pero que al principio, como Aarón, cuando fue el primer racista junto con su hermana y Dios les mandó una lepra, según la Biblia, ¿no? Luego los curó, les mandó una lepra y así, y los ataques coléricos de Moisés y tal. Todos esos equilibrios. Sí, Andrés, adelante. Bien, antes que nada, darte las gracias, Manuel, por la exposición, muy interesante y muy aclaratoria. Y bueno, la pregunta que te quería hacer, no sé si es factible o no, que cogemos el árbol de la vida, digamos, y lo dividimos las séfiras así de forma horizontal, saldrían, digamos, 7 niveles. ¿Le podrías decir que cada uno de esos niveles correspondería al septenario de los planos de la naturaleza o no tiene por qué? No tiene por qué, porque el árbol de la vida lo que se centra es en la naturaleza humana, es en el árbol de la vida se centra y está específicamente hecho para, eh, para el tema del alma humana, para el conocimiento del alma humana, para que el hombre pueda llegar a tener a Tiferet conocimiento y de ahí a las superiores a ser sabio, porque es la única manera de hacer la rectificación o el tikkun olam. Con el tikkun olam, que sería recoger todas esas chispas que quedaron del primer Sinsum, como dije antes, Ujú. y con eso sería la rectificación universal y desaparecería el mal. Eso es lo que se dice.
Y Gracias. tiene que rectificarse desde abajo porque el mal, si bien es de origen cosmogónico, no del hombre, en el hombre es donde se crea el mal absoluto, no el mal relativo. El mal absoluto se llama Amalek, está en la materia, en el hombre. Y ahí empieza la primera rectificación. Pero no está contemplado para el tema del mundo natural o de septenario de naturales, ¿no? Gracias. Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta información, está muy interesante. Cábala es ah, de- muy, muy complicada para poder entender. Yo solamente tengo una pregunta. Usted habla sobre un equilibrio, tanto en las personas que estuvieron en la Biblia como en la parte interna, ¿no? ¿Cómo saber que una persona está equilibrada internamente para poder actuar hacia el exterior? Gracias, buen día. Buena pregunta. Yo creo que, pienso yo que para saber si nosotros estamos desequilibrados tenemos primero eh, que hacer un examen de conciencia profundo de quiénes somos y qué estamos haciendo. Y si cogemos el método del árbol de la vida, sabiendo que cada estación energética que llamamos Séfiro tiene una función, es conocer esa función, coger el arquetipo que toque de meditación de la Merkabah, de los 72 nombres, que eso, pues por ejemplo, cuando en septiembre si hacemos Daniel, hago con Daniel otra y tal, pues se puede un poco más enfocar hacia esa parte de lo que es el más en Merkabah, y ahí empezaría la rectificación. Yo no sé de otra manera, yo creo que tiene que ser así porque la conciencia tiene que llegar por ver quiénes somos nosotros primero, ¿no? Por nosotros mismos. En en qué fallamos a los demás, pero en qué nos fallamos a nosotros mismos. Y saber escoger qué tenemos que hacer. Evidentemente, el árbol de la vida, bien usado, es muy poderoso. Es muy poderoso. Es totalmente meditativo. Y te hace que vivas, pues como se dice en teosofía, vivir como un teósofo, tienes que vivir con el árbol de la vida, el que usa este método, ¿no? Dentro de la teosofía, quien use ese método tiene que convivir ahí. Pero es conocerte a ti mismo, saber tus límites, todo. Para eso tienes una serie de herramientas. Mónica. Muchas gracias. Gracias. Hola Daniel, hola Manuel, hola Clarisa y a todos. Gracias por la exposición que fue muy interesante. Me pregunto, para realizar el Tikkun Olam, ¿el hombre ha de ascender de manera obligatoria haciendo el recorrido del rayo lampareante, digamos, siguiendo por todas las sefirot? ¿O el camino de ir desde Malkut, por ejemplo, pasar hasta, o sea, Yesod, Tiferet, y luego llegar a Keter, pero no comentaste la esfera de Da'at? La pregunta Vale. es, Da'at, la esfera no esfera. Sí. Mi pregunta es un poco en relación a esto. ¿Se puede coger el camino del medio, que es el del equilibrio, o necesariamente tenemos que ir recorriéndolos todos para ir, digamos, rectificando todo el mal bueno, que comentaste antes? Sí. ¿Hay alguien que decida que puede seguir el filo de la navaja y que además en ese camino del filo de la navaja, Da'at está ahí como esfera importantísima, o Da'at lo impregna todo, sea cual sea el camino que se retome para rectificar? Vale. No sé si lo expliqué bien. Bueno, más o menos, sí, creo que te he entendido. Aunque ha habido un trozo que no he oído bien, pero bueno. Evidentemente, empezando por el final, Dat, por eso estaba fuera del árbol de la vida, porque Dat aparece en todas las dimensiones, en todos los canales. ¿Por qué? Porque
Bueno, el recorrido tiene que ser siempre completo, el árbol de la vida completa. No se puede querer subir a la intelectualidad sin haber pasado por la emocionalidad. Hay que rectificar todo desde el principio. ¿Qué ocurre? Que las personas sabias, las personas rectas, justas, pues serán muy rápidas en Hod, en Nezak, en Yesod, ¿no? Y llegarán rápido a Tiferet, pero hay que hacerlo. No se hace de camino directo. Pero el DAT aparece en todas. El DAT, por ejemplo, cuando pasas a Yesod y empiezas a trabajar el ego. Una vez que acabas el ego, te aparece el DAT de Yesod. Luego entrarías a Hod. Empezarías desde Malhut de Hod, irías subiendo Yesod de Hod, Nezat de Hod, Tiferet de Hod, Gesed, Geburah de Hod, así, hasta Keter de Hod. Cuando llegas a Keter de Hod, por ponerte un ejemplo, te aparece el Dat en Hod, ya superado esa parte. Pasarías al otro. Vale, vale. No sé si me estoy explicando. Sí, Claro. Y el DAT se representa porque la culminación del DAT se representa siempre por encima de Tiferet, justo, pero porque es en Tiferet donde se alcanza de verdad el conocimiento. Las personas, los pocos en el mundo que llegan a ser sabios, primero adquieren el DAT, el conocimiento. Que el conocimiento es el saber, simplemente el saber, el conocer. ¿Qué nos diferencia del paso siguiente, que sería el sabio, el que está ya en Jokmah? Ahí aparece no aparece el Dad, ahí aparece la sabiduría, porque el sabio tiene el conocimiento, pero sabe cuándo, cómo y dónde aplicarlo, el conocimiento. Esa es la diferencia del conocedor y el sabio. El sabio sabe los momentos y los tiempos de cómo aplicar todo. El Dad, el conocimiento, no. Tú puedes tener mucho conocimiento y ser impulsivo, con lo cual tienes que seguir trabajándote en las séfiras inferiores. Pero cuando aparece en Tiferet, a partir de ahí sí puedes ya acceder a equilibrar lo conceptual, que sería Binah, que sería el entendimiento, y la inteligencia lógica con la sabiduría, con la intuición. Ese equilibrio es lo que te da sabiduría. Y es lo que trasciende a Dad todavía. No sé si te lo he explicado Bueno, ya lo más. mejor, sí, ahora. Gracias. Y una cosa, dijiste que las letras más importantes eran Aleph, Bet y Yod. Y dijiste que las letras más importantes eran Aleph, Bet y Yod. Pero yo tengo visto también Aleph, Mem, Shin. Esos son letras madres. Las que tú acabas de citar son las letras madres. Vale. Pero eso no tiene que leer. Son letras madres que unen los pilares de la izquierda en horizontal. Son letras madres. Las principales es Aleph, Bet, porque, como te digo, si damos otra en septiembre o tal, pues podemos meternos en los nombres de Dios y la creación cómo se hace, exactamente paso a paso, porque lo hacen el alfabeto, las letras hebreas son las que se presentan al creador. Y el creador crea con Aleph y Bet. El resto las desecha. Quienes crean son Aleph y Bet. Aleph porque tiene el nombre oculto de Dios, porque está compuesta por dos yod. No sé si te has fijado, tiene una yod arriba y una yod abajo, cortada en diagonal, ascendente hacia la izquierda, con una bab. Sí, sí. Y la yod de abajo se ve de una manera diferente a la de arriba. ¿Por qué? Porque pertenece al mundo de la materia, al mundo de la acción. Y nosotros vemos todo fragmentado y distorsionado, por eso no se ve la yod igual que la de arriba. Esa es la explicación. Son dos yod diferentes. Y la suma de las dos yod con la bab, que es lo que genera o hace Aleph, tiene una gematría de 26, la misma gematría que tiene yod he bat he. La palabra yod he bat he tiene 26 en gematría, un valor el mismo que Aleph. Pero el que está oculto detrás, porque todas las letras, por ejemplo, de Yod, He, Bat, He, son Yod en determinados volúmenes. La primera Yod, la He son dos Yod, la Bab es una Yod más alargada y la segunda He también. Entonces siempre por eso se dice que está oculta. Por eso el Génesis, si lo lees en hebreo, empieza Bereshit bara Elohim et. Bereshit bara empieza con Bet. Bereshit bara, que es en el principio creó. Dios, Elohim et la, y ya dice, Hasemaim Beharetz,
los cielos y la tierra. Pero si te das cuenta, las dos primeras palabras del Génesis son dos Bet. Y luego vienen las Aleph. Quiere decir que las Aleph van escondidas, no son las primeras que se ve, es una cosa simbólica. Vale, Y son las más importantes. Aleph Bet por la creación y Yod, porque Yod es la primera gota y la forma que tiene de gota se dice que es la gota seminal de la creación que aparece de Keter, por eso viene como cayendo de Keter y cae al universo de Atzilut, que es la emanación. Y ahí está la Yod primera, es la más importante. Lo otro que has citado son las letras madres. vale, vale. Es Sin, Men y Aleph. Son letras madres. Una pequeña cosa. Dijiste que los colores que son engañosos, que no nos fijásemos en ellos, y sin embargo luego te paraste en el rojo de Geburah y de... Sí, pero porque me pareció importante, porque son los dos únicos colores que uno lleva anillo dorado y otro anillo plateado, y es por el tema equilibrado de Tiferet. Con lo Por cual, eso me pareció. ¿color o es que los colores no se corresponden, los de este árbol de la Es vida? que los que había en ese árbol de la vida no se corresponden, estaban mal hechos. Vale, Estaban mal hechos. vale. Venga, gracias. Porque, por ejemplo, en el color de Binah es el arco iris, o sea, todos los colores, no el arco iris, todos los colores, y el color de Jokmah son todos los colores también. Pero en Binah van desordenados como caos, porque el primer caos vino ahí de la primera creación de Atzilut, de la primera creación de Sinsun, el Aleph, y en Jokmah apareció la emanación, con lo cual venía ordenado. Y cuando los colores rotan ordenados, aparece el blanco, y cuando los colores en grupo van desordenados, aparece el negro. Entonces se dice que es blanco y negro esos dos colores. Ah, fenomenal. Gracias. Nada. Bueno, ahora levanto la mano yo un momentito. Gracias, Manuel. La verdad es que yo de Kabbalah no conozco absolutamente nada, por decirlo así, es lo correcto. Una pincelada aquí y otra allí realmente no hacen un cuadro, pero con lo que explicaste hace 15 días y con todo lo que nos has explicado hoy, de lo que me doy cuenta es de que realmente veo los paralelismos que hay con lo que explica la teosofía acerca del proceso por el que debemos pasar. Y ahora cuando Mónica ha mencionado el camino del medio, el filo de la navaja, la teosofía explica cuando alguien llega a caminar por el filo de la navaja es que antes ya ha hecho todo el proceso de purificación de ambos polos y se ha ido acercando al punto del equilibrio, que no significa no hacer nada, sino que significa trabajar por el bien sin ningún condicionamiento de ninguna clase. Y en ese sentido, aquellos que han alcanzado esos estados caminan por el filo de la navaja, y esas son las etapas más superiores. Es lo que me ha parecido observar por todo lo que has explicado, y muchas gracias, porque siempre va muy bien ir aprendiendo más cosas. Gracias, Manuel. Gracias a ti y a todos los que han participado hoy. Sí, muy bien. Yo también te agradezco y efectivamente sería muy interesante en un otro monográfico sobre la Cábala, pues poner la cartografía de la teosofía y lo que nos has enseñado hoy, más lo que quieras añadir, y ver los paralelismos y la comparativa, ¿no? Sería muy, muy interesante y te emplazo a realizar este trabajo y presentarlo conjuntamente en otra sesión, que ya, si te animas, vaya. Pues será un placer, ya lo sabes. Gracias. Siempre es un placer colaborar con vosotros. Pues tendrás tu espacio. Bueno, con vosotros o con quien quiera. Yo siempre, la verdad es que no he tenido problema Muy bien. en cualquier cosa que se me requiera.